espirituales. Busquen los bienes, los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis. Sobre todo, Que profeticéis. ¿saben qué es profetizar? Predicar la palabra. Entonces dice que sobre todo el don que Dios le dio a la iglesia es ser la iglesia de la palabra. Profetizar. Es necesario, de entre todos los dones, dice Pablo, el más importante sobre todo es la proclamación de la palabra, el profetizar, predicar la palabra. Dale. Porque el que habla en lenguas, que también es un don de Dios, no habla a los hombres, sino a Dios. No habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí está hablando del primer don, el don de lenguas. El que tiene ese don no habla a la gente, sino habla a Dios. Es un don personalizado. Ahora presten atención cuando escuchen el don de profecía. Pero el que profetiza, repite profundo, el que predica la palabra de Dios, grupos de apostolados, carismáticos, cursillistas, emausianos, catecúmenos, grupos de apostolados, legionarios, grupos juveniles, infancia, misionera, todo. El que profetiza, habla a los hombres, predica la palabra de Dios a los hombres. Habla, lleva la palabra a los hombres. Para edificación. ¿Para qué? Edificación. Edificación, pero todavía no dice que vamos a edificar. Ya va. Queremos ver donde diga a edificar la iglesia, ¿verdad? Pero el que predica la palabra de Dios lo hace para tres cosas. Uno, ayúdenme a ver. Primero, para edificación. Dos, exhortación. Para exhortar a la gente. Tres, y consolación. O sea que la palabra de Dios es para edificar, para invitar a las personas a caminar por los senderos del reino, eso se llama exhortación, y para consolación. La palabra de Dios nos consuela cuando estamos desconsolados, tristes y acongojados, con estrés es 4 y es 5, con temores y miedos, con angustias, con problemas, con enfermedades. Escuchen, sigan. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. A sí mismo se edifica. Respiren profundo porque aquí viene cómo se edifica la iglesia. A edificar la iglesia. Aunque la cantaron mal. Porque cantaron, ya soy la iglesia, tú eres la iglesia. No. Los católicos no creemos que yo soy la iglesia. Eso lo creen los protestantes. Los católicos creemos que yo soy parte de la iglesia, pero yo no soy la iglesia. El día que yo me muera, ¿se murió la iglesia? ¿Se acabó la iglesia? Entonces yo no soy la iglesia. Si yo soy la iglesia, el día que yo me muera, se acabó la iglesia. Pero si yo me muero, la iglesia continúa. Entonces quiere decir que yo soy parte de la iglesia. Entonces los protestantes dicen, no, yo no soy parte de la iglesia, yo soy la iglesia. Y yo soy la iglesia, el día que yo me muera con la iglesia. No, porque queda él, que él también es la iglesia. Entonces seamos inteligentes y cantemos, yo soy una iglesia, el día que yo me muera queda la otra. ¿O no? Claro, pero deben corregir. Nosotros los católicos cantamos, yo soy iglesia, le quitamos la. Porque la es protestante, para decir que la iglesia católica no existe, que Cristo no dejó ninguna iglesia, que la iglesia soy yo. No, así no es. Nosotros los católicos cantamos, yo soy iglesia. Los protestantes cantan, yo soy la iglesia. No, yo no soy la iglesia. No canten mentira, no digan mentira. Eso no está en la Biblia. En la Biblia está que usted y yo somos parte de la iglesia, pero que usted y yo no somos la iglesia. Yo soy la iglesia, no. Yo soy la iglesia, no. Somos parte de la iglesia. Entonces dice, escuche otra vez. Vamos a ver si aprendieron la canción. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor.
Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Todavía quedan unos protestantes. Aquí ya corrigieron, aquí ya corrigieron. Aquí están cantando muy bien, pero ya todavía quedan unos protestantes. Yo soy iglesia. Quítenla. No le metan la. Yo soy iglesia. Tú eres iglesia. Ahora sí, todos somos la iglesia. Ahí sí va la, porque todos somos la iglesia. Ahí sí. ¿Me captaron la idea? Bueno. Entonces, ¿cómo se edifica la iglesia? Escuche otra vez, compadrito, lo último. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El que habla en lenguas, en la renovación carismática hay algunos que tienen el don de lengua, otros lo inventan. Pero el que lo tiene es un don. El que lo inventa es un engaño. Don es un regalo que Dios da. Eso. Eva. Y engaño es cuando dice, bueno, yo voy a aprender a hablar en lengua. Hay que mover la lengua. Eso no es don de lenguas. Eso es engaño. El don de lengua es cuando Dios le habla, cuando Dios hace que la persona hable sin él inventar nada, dijo uno por allá en otro país, enseñándole a una muchacha, a un hombre de la renovación carismática a hablar en lengua. Le decía, ven que le enseño a mover la lengua. Y quería con la lengua de él enseñarle a manejar la lengua a ella. A ustedes les da risa, pero eso sucedió. Eso no es don de lengua. El don de lengua existe y es un don de Dios. Pero dice que el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Se edifica a sí mismo. Ahora escuchen el que profetiza, el que lleva la palabra de Dios, lo que ustedes van a hacer, ir a predicar, que tienen que ir a predicar la palabra de Dios. Escuchen. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. ¿Cómo? Llevando la palabra. Hermano, ven, ayuda. ¿A qué? A llevar la palabra. Hermano, ven, ayuda. ¿A qué? A evangelizar. A edificar la iglesia del Señor. En las Sagradas Escrituras, la Biblia Reina Valera, capítulo 14, versículo 4, dice que la iglesia se edifica cuando usted y yo vamos a predicar casa por casa o en comunidad o en la familia, en su casa después de rezar el Santo Rosario. Usted se sienta en su casa como familia a rezar el Santo Rosario y después que se reza el Santo Rosario se lee el Evangelio del día y usted lo que entiende se lo predica a su familia. ¿Qué está haciendo usted? A edificar la iglesia, Cuando usted está en un grupo de apostolado y predican la palabra, comparten y predican la palabra, ¿qué están haciendo? A edificar la iglesia, están edificando la iglesia. Porque la iglesia es la iglesia de la palabra y así se edifica la iglesia. Ella hizo la Biblia, pero ella es la que hace que la Biblia, la palabra de Dios, sea conocida tal y como Dios la dejó. Y va a edificar la iglesia. Entonces, queridos hermanos, es un don de Dios. Que usted y yo, un regalo que Dios nos deja dentro de la iglesia, ir a llevar la palabra de Dios a los demás. Por eso la iglesia es la iglesia de la palabra. ¿Y qué significa la iglesia de la palabra? El profeta Ezequiel capítulo 3, versículo 1, dice, ¿cómo es que Dios me invita a mí a ser profeta de la palabra, a predicar la palabra? ¿Cómo me invita Dios a edificar la iglesia? ¿Cómo es que yo lo voy a hacer? Llevando la palabra de Dios, pero ¿qué pasos tengo que dar? ¿Cómo lo tengo que hacer? Esto es importante. ¿Cómo lo tengo que hacer? Porque, a ver, ¿ustedes quieren ayudar a edificar la iglesia? Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. ¿Cómo? El profeta lo dice, capítulo 3 de Ezequiel. ¿Estamos leyendo la Biblia?
Reina Valera porque los protestantes nos están siguiendo también. Yo no le predico solo a los católicos, le predico también a los hermanos separados. Y por eso tengo que hacerlo con la Biblia Reina Valera. No quisiera hacerlo con esa Biblia, quisiera hacerlo con la católica. Pero resulta que hay que traer las ovejas que están dispersas. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¿Cómo es que se edifica la iglesia? Predicando la palabra de Dios. Aquí dice, vaya a predicarle a la casa de Israel. Pero antes de ir a predicar, ¿qué tiene que hacer? Otra vez, hijo de hombre. Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Antes de ir a hablarle a la casa de Israel, como ustedes tienen que hacerlo, gracias a la iglesia y al padre Jimmy que les está motivando a ir a llevar la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que tienen que hacer antes de ir a evangelizar? Comer. ¿Qué se van a comer? ¿Come qué? Come este rollo. Se lo tienen que comer. La palabra de Dios antes. Nadie da lo que no tiene. Y si usted va a predicar, usted va a evangelizar, usted no va a predicar la palabra suya de usted. Usted va a predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está aquí en las Sagradas Escrituras. Primero tiene que comerse ese rollo. Sentarse a leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy en la iglesia católica. Y la iglesia católica es la iglesia de la palabra. Y como yo soy de la iglesia católica, yo tengo que comerme la palabra de Dios. Y después que me la coma, como yo soy de la iglesia de la palabra, yo no me puedo quedar con eso. Yo tengo que predicar la palabra, porque estamos en la iglesia de la palabra. La iglesia que agarró la palabra de Dios, la iglesia que con la palabra de Dios hizo la Biblia y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. La iglesia que se empapa, vive de la palabra de Dios, y la iglesia que se edifica con la predicación de la palabra de Dios. Es necesario entonces que usted y yo nos demos cuenta que sin la palabra de Dios no hay evangelización. Sin la palabra de Dios no hay edificación de la iglesia. La iglesia se edifica con la palabra de Dios. Por eso ustedes no se dan cuenta que cuando van a leer el evangelio hay una canción que no la sabemos desde niños y no la sabemos de memoria. ¿Cómo es la canción antes del evangelio, que es el himno nacional del católico? Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espera. Porque la iglesia es la iglesia de la palabra. Tu palabra me da. Tu palabra me da vida. Entonces, si la palabra me da vida y es vida, ¿se acuerda que Jesús dijo, la palabra que le he dicho son espíritu y son vida? ¿No se acuerda de Juan 6:63, parte B? La palabra que les he dicho son vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tu palabra me da vida. Como la palabra es vida, ¿qué tengo que hacer? Confío en ti, Señor. Entonces la iglesia es la iglesia de la palabra, porque cree, confía en la palabra. Confía en la palabra. Si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Así está escrito en Mateo capítulo 24, versículo 35. Pasará el cielo y la tierra antes de que pase mi palabra. Mateo capítulo 24, versículo 35. Oigan. El cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra
pasará. pero mis palabras no pasarán. ¿Lo ven? Por eso la iglesia confía en la palabra. La iglesia es la iglesia de la palabra. Predica la palabra porque así se edifica. Cree en la palabra porque la palabra de Dios es vida. Confío en ti, Señor. Pasará el cielo y la tierra antes de que falle mi palabra. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La palabra de Dios es eterna y nosotros esperamos en ella, en la palabra de Dios que no puede fallar. Así está escrito por allá en Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 23. La palabra de Dios es eterna y en ella nosotros esperamos porque pertenecemos a la Iglesia Católica. Es la iglesia de la palabra. Escuchemos. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, Usted y yo estamos en la Iglesia Católica, hemos renacido no de semilla corruptible, sino de incorruptible, una semilla que nunca se corrompe. Pasará el cielo y la tierra, pero tu palabra no pasará. Es incorruptible. por la palabra de Dios, Por la palabra de Dios hemos nacido a una semilla incorruptible. Por la palabra de Dios. Sigue. que vive y permanece para siempre. Tu palabra es eterna. Vive y permanece para siempre. Si ella vive y permanece para siempre, entonces en ella esperaré. Por eso es el himno nacional para nosotros en el Evangelio. Pero tiene un significado muy grande, porque está escrito otra vez. Porque la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vive y permanece para siempre. Y escuche. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¡Qué bárbaro! Por eso la iglesia no puede renunciar a la palabra. La iglesia es la iglesia de la palabra. Cree en la palabra, predica la palabra, espera en la palabra, confía en la palabra. Es la iglesia de la palabra. Tu palabra me da vida, confío en tu palabra es eterna y en ella dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo. Eso está escrito en el Salmo 1. En el Salmo 1 está escrito que usted y yo, si prestamos atención a la palabra, a sus mandamientos, entonces seremos dichosos. ¿Dichosos como qué? Como un árbol sembrado a la orilla del río que va a permanecer siempre verde. Nunca se marchita y además puede dar fruto. Pero que si no leemos la palabra, seremos como paja que se la lleva el viento. ¿Que no está escrito? Óiganlo. Bienaventurado, Dichoso el que con vida intachable. Bienaventurado. bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Jehová, porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Aquí dice Jehová. Y en su ley medita de día y de noche. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. De día y de noche. Escuchen lo que dice el salmista. Será
será, otra vez. será, ¿Cómo será? Otra vez. será, Promesa de Dios. ¿Cómo será el que lee la palabra de Dios y la medita de día y de noche? ¿Cómo será? Otra vez. será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No les dice nada. No les dice nada. Por eso la iglesia es la iglesia de la palabra. Porque la iglesia quiere estar siempre frondosa, verde, y dar fruto a su debido tiempo. Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios, para que la gente pueda estar frondosa y dando fruto. ¿Y qué pasa el que no gusta la palabra y cree en la palabra? Y todo lo que hace prosperará. Bueno, el que cumple la palabra. Todo lo que hace. Ahora, el que no lee la palabra, el que no guarda sus mandamientos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Que son como qué? Que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Que son como qué? Como el tamo que arrebata el viento. Como la paja seca que le arrebata el viento. Por eso la iglesia no puede renunciar a la palabra. Y ustedes y yo no podemos renunciar a la palabra. Al contrario, debemos creer en la palabra. Confiamos en la palabra de Dios. Y si creemos en la palabra de Dios, entonces nosotros podemos tener vida. Así dice San Juan, capítulo 8, versículo 51. El que cree en la palabra de Jesús, el que le cree a Jesús, no verá la muerte jamás. No verá la muerte jamás. Escuche. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, Que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. que el que guarda mi palabra, Nunca verá muerte. que el que guarda la palabra de Dios, Nunca verá muerte. oferta, oferta. ¿Quién da más? El que guarda la palabra de Dios nunca verá la. Por eso se acuerda de San Pedro en San Juan capítulo 6, versículo 68, cuando Jesús le dice, ustedes también se quieren ir. ¿Y saben qué dice Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Ay, ustedes como que no han leído la Biblia. Señor, ¿a quién iremos? Ay, no, vamos a leer aquí porque me están haciendo pasar penas. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿y a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Tú tienes? Palabra de vida eterna. ¿Dios tiene? Palabras de vida eterna. La iglesia es la iglesia de la palabra porque Dios tiene palabra de vida eterna. Y el que guarda su palabra no verá la muerte jamás. Eso es lo que nosotros buscamos. Eso es lo que la iglesia proclama. Por eso la iglesia nos enseña a leer la palabra. Y por eso cuando se lee la Biblia en la iglesia, se termina de leer la Biblia y te dice, palabra de Dios. ¿Y qué responde el pueblo? Te alabamos, Señor. Cuando se lee el Evangelio se dice, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que en castellano, ¿qué estamos diciendo? Estamos felices de tener tu palabra, porque tu palabra es vida. Porque tú tienes palabra de vida, porque el que cree en tu palabra no verá la muerte jamás. Entonces la iglesia es la iglesia de la palabra. Necesariamente tenemos que vivir la palabra, creer en la palabra, obedecer a la palabra. Y si no hacemos eso, estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos, queridos hermanos. Ahora, en San Marcos capítulo 15, versículo 16. San Marcos 16, 15 o 15, 16. 16, 15 o 15, 16. Si no es blanco, es negro. 16, 15. 16, 15. La iglesia es la iglesia de la palabra. ¿Cómo sabemos? Cuando Jesús mandó a la iglesia, ¿a qué la mandó? Vamos a ver. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La iglesia es la iglesia de la palabra, porque Jesús resucitado le encargó: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará, el que resista a creer será condenado. La iglesia no puede abandonar la palabra. Necesitamos urgentemente predicar la palabra, creer en la palabra. Gracias. Creer en la palabra. Pero somos la iglesia de la palabra. ¿Y por qué somos la iglesia de la palabra? Porque Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando los manda a predicar, dice: van a ir a predicar, yo lo traduzco en castellano una vez, no lo que a ustedes les venga en gana, van a ir a predicar lo que yo les he enseñado a ustedes. O sea que la iglesia es la iglesia de la palabra, porque va a guardar, escuchen esto, va a guardar intacta la palabra de Dios. Se llama magisterio de la iglesia. Ese que los protestantes no les gusta la palabra magisterio de la iglesia. Pero Cristo, cuando le dijo a los apóstoles que fueran a predicar, les dijo: ustedes van a ir a predicar lo que yo les he mandado a ustedes, que en castellano significa: la iglesia no solamente es la iglesia de la palabra porque predica la palabra, sino que es la iglesia de la palabra porque custodia la palabra hasta el punto que tiene que asegurarse que lo mismo que Jesús enseñó es lo que se tiene que enseñar. No puede cambiar. La iglesia no puede cambiar la palabra. Tiene que predicar lo mismo que Jesucristo enseñó. Oigan. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A edificar la iglesia, hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Aquí está. Atención, otra vez. Enseñándoles. La iglesia es la iglesia de la palabra. Debe enseñar la palabra. Enseñando. Pero vean ustedes que no solamente es la iglesia de la palabra porque predique la palabra, sino que tiene que asegurarse que lo que se enseña es lo mismo que Jesucristo enseñó. Eso se llama magisterio de la iglesia. Escucha otra vez. Enseñándoles, hay que predicar, hay que enseñar. Que guarden, custodien. La iglesia es custodia. Que guarden, que no cambien, que practiquen, que mantengan, que guarden. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Que yo les he mandado. Entonces Jesucristo le puso dos tareas a la iglesia: enseñar la palabra y guardar, custodiar, cuidar todo lo que Él ha enseñado. Eso se llama magisterio de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces la iglesia de Cristo va a predicar la palabra de Dios hasta el fin. Va a custodiar, a guardar la palabra de Dios hasta el fin. Por eso la iglesia le dice a los protestantes: ustedes no pueden predicar lo que les dé la gana. Y si ustedes predican lo que les da la gana, están equivocados. Porque Jesús dijo: van a predicar lo que yo les he enseñado. Y aquí que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Somos la iglesia de la palabra. Y tenemos que llevar la palabra para que el mundo crea en Cristo. Para que el mundo se salve. Y no podemos renunciar a esa misión. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará. Así se edifica la iglesia. Así se purifica la iglesia, a través de la palabra. Por eso el grupo de apostolado que quiera trabajar sin la palabra ya está dispuesto al fracaso rotundo espiritualmente. Será a lo mejor, ¿cómo que se llama cuando se reúnen por ahí? Un club de lo que quiera. Pero no será verdaderamente un grupo de apostolado de la iglesia.
Porque el fruto de apostolado va a llevar, tiene algo que Cristo le dio a los apóstoles, que es llevar el evangelio a otras personas, para que ellos también se salven. ¿Y por qué la iglesia es la iglesia de la palabra? Porque la iglesia cree en la palabra, cree lo que dice la palabra. Allá en San Mateo capítulo 8, versículo 8, ¿se acuerdan ustedes que llegó un centurión romano y le dijo a Jesús: tengo un siervo enfermo? Y eso le dijo: bien, yo voy y lo curo. ¿Qué le dijo el centurión? ¿El centurión qué le dijo? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Vean cómo este hombre cree, confía en la palabra. Bastará para sanarme. ¿Y qué dijo Jesús? Les aseguro que en ninguna parte del mundo he encontrado un hombre con tanta fe como la de este. ¿Qué fue lo que hizo que ese hombre tuviera tanta fe? Porque creyó en la palabra. Óiganlo. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Pero qué bárbaro! Versículo 11. ¿El 10? El 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. A Jesús le gusta una iglesia que crea en su palabra. Si Jesús lo dijo, así es y punto. ¿Se acuerdan cuando estaba preparando a Pedro para que fuera el Papa? Pescador de hombres. San Lucas capítulo 5, versículo 5. Le digo: ¿qué han sacado pescado? Nada, Señor. ¿Por qué no tira las redes a la derecha? Él dice: ay, Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado. Pero vean cómo Dios quiere que la iglesia sea la iglesia de la palabra, que cree en la palabra. Y le dijo Pedro: pero, ya va, Señor, ya va. Pero por tu palabra tiraré las redes. ¿Se acuerdan qué pasó? Por creer en la palabra sacó gran cantidad de peces, que las redes se iban a romper. Se rompían las redes. Escuchen. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? El versículo 11 creo que es. ¿Qué le dijo Jesús? Y cuando... El 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón. Jesús dijo a Simón, cuando vio que Simón creyó en la palabra, cansado, no había nada, ya habían lavado las redes, pero por su palabra tiró la red. Entonces Jesús, cuando vio la fe de Pedro, que es la fe de la iglesia, la fe en la palabra, ¿qué le dijo a Pedro? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué le dijo a Pedro? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué le dijo a Pedro? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. A edificar la iglesia, edificar la iglesia, edificar la iglesia del Señor con la palabra. ¿Serás pescador? Va a edificar la iglesia, va edificando la iglesia. Serás pescador de hombres, porque creyó en la. Ustedes van a ir a predicar la palabra de Dios. Pero ojo, ¿quieren pescar hombres para Cristo? ¿Sí o no? ¿Qué tienen que hacer? Creer
en la palabra como Pedro para que sean pescadores de hombres. Solo y únicamente solo los que creen en la palabra de Dios serán pescadores de hombres. Y solo el que predica la palabra de Dios está edificando la iglesia. Y solo aquel que guarda la palabra de Dios y no permite que la cambien, que la distorsionen los evangélicos, entonces están recibiendo la misión de Cristo, van a ir a enseñar todo lo que yo les he mandado a ustedes. San Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. San Pablo le dice a Timoteo que la palabra no solamente tenemos que predicarla, sino que además tenemos que cuidarla, buscar hombres que sean capaces de guardar la palabra y enseñarla fielmente, sin cambiarla. El problema que tenemos con los protestantes, el mal de los protestantes, la enfermedad de los protestantes, es que no creen en la palabra, es que distorsionan la palabra, es que cambian en la palabra, es que no le creen a Dios en su palabra. No son la iglesia de la palabra. Y se lo voy a comprobar ahorita. Escucha. ¿Qué les dije? ¿Ah? Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, ¿Con quién está hablando? ¿Conmigo o con ustedes? Tú. Yo no. Tú. No me la tiren a mí. tú pues, hijo mío, esfuérzate Esfuérzate. ¿Para qué? en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Para qué? Vamos a ver, ahí viene. Lo que has oído de mí, La palabra que has oído de mí, lo que has oído. ¿Qué es lo que has oído? Pues la palabra, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, ante muchos testigos. ¿Qué tenemos que hacer? esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vean cómo hay que cuidar la palabra. Lo que has oído de mí, tiene que cuidarlo, pero tiene que enseñar a alguien que sea fiel para que a su vez puedan enseñar a otro. Se llama el magisterio de la iglesia, que no permite que la gente venga cambiando la palabra, enseñando tonterías, lo que le venga en gana a cualquiera. Otra vez. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que tiene que hacer la renovación carismática? Aprender la palabra para a su vez enseñar a otros, que a su vez esos otros enseñen a otros. ¿Qué tienen que hacer los emausianos? Aprender la palabra de Dios para enseñar a otros, que tienen que enseñar a otros. Pero tienen que ser fieles, no cambiar la palabra. Repítalo. Lo que has oído de mí Usted, lo que ha oído, la palabra que ha recibido, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. esto encarga A hombres fieles, a hombres fieles. o sea que la palabra no se puede cambiar, tiene que ser fiel. Por eso tiene que buscar hombres fieles. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí está el secreto. Queridos hermanos, ustedes y yo no podemos enseñar la palabra como nos venga en gana. Tenemos que cuidarla para que se enseñe como se ha enseñado y enseñar a otros a guardar la palabra como se ha enseñado siempre. Eso no le gusta a los protestantes. Y los protestantes dicen que cada quien puede interpretar la Biblia a su manera. Error. Segunda de Pedro 1:20 dice no. Eso no puede ser. Nadie, y si usted se llama nadie, usted tampoco. Nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Oigan. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de las escrituras es de interpretación. Por eso Cristo dejó la iglesia. Ustedes van a ir a enseñar lo que yo les he enseñado.
Lo que ustedes han oído, dice Pablo, van a enseñar a otros hombres fieles para que a su vez enseñen a otros, para que la palabra de Dios se mantenga. ¿Otra vez? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Por eso la Iglesia Católica es la iglesia de la palabra. Porque no permite que alguien agarre la Biblia y la interprete a su manera. Ella cuida la palabra, custodia la palabra, es fiel a la palabra, cree en la palabra. Les voy a presentar la Iglesia Católica. Los protestantes dicen, los católicos no leen la Biblia, no creen en la Biblia, los católicos enseñan pura mentira, los católicos, bueno, toda la Iglesia Católica, la gran prostituta, la gran Babilonia, Cristo no fundó ninguna iglesia, la iglesia no sirve para nada, todas esas cosas dicen los protestantes. Los protestantes conocen otra iglesia que no es la Iglesia Católica. A ellos le presentaron otra iglesia. Yo le voy a presentar la Iglesia Católica, la iglesia de la palabra. ¿Por qué? Porque hizo la palabra, porque cree en la palabra, porque confía en la palabra, porque cuida la palabra, porque predica la palabra, como Jesucristo la ha enseñado. ¿Lo quieren ver? Esperen profundo. Les voy a mostrar que la que la iglesia es la iglesia de la palabra. Comienzo. ¿Cuántas iglesias protestantes hay? Ojo, y todas dicen que son la iglesia de Cristo. Eso es lo mismo. Todas dicen que Cristo no fundó ninguna iglesia. Todos dicen, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Todas enseñan eso. Y hay unos católicos que también. Van a ver ustedes que ellos no son la iglesia de la palabra, que la Iglesia Católica es la iglesia de la palabra. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica lee Mateo 16, 18, lee en la palabra que Jesucristo fundó una sola iglesia. Entonces la Iglesia Católica dice, Cristo fundó una sola iglesia. Esa iglesia la fundó Cristo, tiene 2000 años, porque la fundó Cristo. Cristo fundó una sola iglesia. O sea que no todas las iglesias son iguales. Las otras no fueron fundadas por Cristo, fueron fundadas por hombres. Esta fue fundada por Dios. La Iglesia Católica enseña, la iglesia sí es importante. La iglesia sí sirve para la salvación. Y los protestantes dicen, eso no lo dice la Biblia. Yo reto a cualquier protestante en el mundo, al que sea, que me compruebe que hay muchas iglesias, que Cristo fundó muchas iglesias, que todas las iglesias son iguales, que la iglesia no salva a nadie. Yo quiero que me lo demuestre con protestante. Miren que la Iglesia Católica es la iglesia de la palabra porque cree en la palabra. ¿Qué cree la Iglesia Católica sobre la iglesia? Que Cristo fundó una iglesia. Escuchen. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, atención, ¿qué dice la Biblia sobre la iglesia? edificaré mi iglesia. Cuando dice mi iglesia, ¿cuántas iglesias fundó Cristo? Una. ¿Edificaré mi? Ahora pregunto, ¿por qué decimos que la iglesia es la iglesia de la palabra? Porque cree en la palabra. Si aquí dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi, no mis. Entonces nosotros apostamos, predicamos, enseñamos, defendemos que Cristo fundó una sola, porque somos la iglesia de la palabra, creemos en la palabra. Y si la palabra dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que significa la iglesia mía de yo, una, entonces yo no puedo decir que Cristo fundó muchas iglesias, que todas las iglesias son iguales, que todas las iglesias son iguales. Que todas las iglesias son iguales, porque yo soy, pero no cree que Cristo fundó una sola iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra que creen en la palabra. Vaya a engañar a otros. La palabra dice
una iglesia, mi iglesia. Y no solamente lo dice ahí, lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 27. Él quería